La mujer adúltera, el encuentro de esta mujer con el Señor Jesús, que fue un encuentro muy, muy particular. Miren, yo lo preparé medio como bien de escuela, de escuela bíblica, así que vamos a ver si lo podemos desarrollar así, de esta manera, y que vayamos aprendiendo tantas cosas que hay sobre esto. ¿Por qué les decía yo que es un pasaje bastante controversial? Muchos estudiosos, eruditos, dudan de la autenticidad de este párrafo bíblico. Nosotros tenemos ahí escrito en detalle, en Juan capítulo 8, pero hay muchos manuscritos originales que este párrafo no se encuentra. Hay unos que sí, hay otros que no. Ya vamos a ver un poquito, vamos a hablar con eso porque es muy lindo saberlo. Miren, yo sé que muchos de ustedes tienen, se llama la aplicación MyBible. La tienen, ¿no? Sé que algunos la tienen. Cuando vos pulsás esa aplicación te da la posibilidad de tener varias versiones y esa tiene incluida la Biblia textual, ¿sí? En la Biblia textual este párrafo no aparece. Está ahí entre corchetes que tiene una significación, pero ya voy a decir un poquito más de eso. Bien, el origen de esta discusión entonces surge por el hecho de que este texto que vamos a leer no se encuentra en algunas copias antiguas del Nuevo Testamento. En algunas sí y en otras no, dependiendo quién era el copista, el que estaba copiando. Y ya vamos a entender un poquito más de eso. Miren, algunos manuscritos no lo incluyen, pero sin embargo dejan el espacio, como este que yo les decía, de la Biblia textual. No incluye, no está escrito, no hay nada escrito, pero sí han dejado el espacio, entendiendo que hay algo escrito, pero muy posiblemente creen los estudiosos, los eruditos bíblicos, de que no lo pusieron porque para la época era un caso moralmente chocante, que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, resulta de esto que les estoy diciendo inexplicable cómo había copistas que no lo incluyeron, pero dejaron el espacio porque sabían que existía. Porque otros aducían que este pasaje no es inspirado por Dios y que medio como que desentona en la sintonía o en la sinfonía de todo del Evangelio de Juan, ¿sí? Pero después entendemos que esto no es así. Miren, la moral del pasaje fue considerada de dudosa pureza. Quiero ir rápido con esto, por eso lo voy a ir leyendo un poquito, pero es para que nosotros podamos entender esto y aprendamos, por si alguien en algún momento nos dice algo, que esto en algún momento fue dudado. Agustín de Hipona, junto a otros autores antiguos, dan cuenta de que este pasaje había sido quitado de muchas copias del Evangelio de Juan porque podía alentar al pecado del adulterio y servir de excusa para no reconocer su gravedad. Por lo que vamos a leer, por lo que vamos a ver cómo se desarrolló el caso del Señor Jesús con la mujer adúltera, algunos malentendieron que el Señor Jesús estaba como permitiendo lo que esta mujer hizo. En realidad esto no fue así, pero algunos pensaban justamente esto y parecía que esto justamente iba en contra con lo que después Pablo nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, 9, que justamente hablando de estos pecados de personas creyentes, dice Pablo, ni siquiera te juntes a comer con ellos. Dice, da varias clases de personas pecadores, creyentes, pecadores, que insisten en pecar en eso, y Pablo dice, no te juntes a comer con ellos. 1 Corintios 5, 9 al 11, ahí está eso, ¿sí? Entonces, fíjense que para los primeros tiempos del Señor Jesús esto era moralmente, era muy difícil de aceptar y de entender. Por eso es que se entiende que muchos escritores de aquella época sacaron este párrafo de la Biblia.
Bien, en ese contexto, lo que el Señor hizo con esta mujer entraba en conflicto con lo que ellos normalmente practicaban. Bueno, vamos a Juan, capítulo 8. ¿Lo tienen? En la Reina Valera hay una, no sé si en las demás, pero en la Reina Valera hay algo, vieron que trae el título, la Reina Valera trae el título. Empieza el capítulo 8 con el título, pero en el título hay un versículo del capítulo anterior. Rara la división, también tiene algo ahí, una linda lección para que saquemos. Quiero entonces leer desde el título en vez del capítulo. ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a empezar del 7:53 entonces y enganchamos el 8. Dice entonces la mujer adúltera. 7:53. Cada uno se fue a su casa. Queda medio descolgado si lo leemos así solo. Tenemos que entender lo anterior. ¿Qué estaba pasando anteriormente? El Señor Jesús se iba normalmente a enseñar ¿a dónde? Al templo. En esta etapa de su vida el Señor Jesús normalmente iba todos los días a enseñar al templo. La gente se agolpaba, se amuchaba, se juntaba con él a escuchar sus enseñanzas y muchos de ellos decían: nadie ha enseñado las cosas que éste está enseñando. Incluso los alguaciles, los soldados, cuando lo fueron a buscar, quedaron asombrados. Y ellos tenían una misión. Todavía no había llegado el tiempo, pero ya andaban buscándole al Señor. ¿Para qué? Para atraparlo, ¿sí? Y no podían, justamente, ya les habían dado la orden a los soldados y no lo podían hacer, ¿sí? Entonces, si leemos un poquito el 7, me había pasado de hoja, vamos a ver ahí que como el Señor enseñaba, las cosas que estaba diciendo. En el verso 45 dice, en el 7:45, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes, a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ya le habían dado órdenes a los soldados que lo tenían que ir a buscar al Señor Jesús, y ellos respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este. Yo no me quiero ni imaginar cómo eran las clases, los mensajes del Señor Jesús. Debe haber creado ahí un ambiente, debe haber creado una atmósfera para el Señor poder hablar y decir, que debe haber sido realmente, debe haber sido algo admirable, y que cualquiera de nosotros que aprecia estas enseñanzas hubiese sido muy lindo estar ahí. Bueno, el Señor empezaba la mañana y estaba todo el día ahí enseñando. Cuando llegaba la noche, después que pasaban situaciones como esta, dice ahí, enganchamos el 53, cada uno se fue a su casa. Toda la gente que estaba ahí, toda la gente que se había amuchado, dice, ¿se iban a dónde? Era lógico, ¿sí? Se acercaban al templo, a ese lugar, escuchaban al Señor, algunos trabajaban, algunos hacían las cosas que tenían que hacer, pero llegada la noche, ¿qué hacían? Se volvían a su casa. Pero el Señor Jesús, 8:1, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Fíjense cómo la palabra de Dios nos hace notar esta diferencia. Mientras todas las personas se iban a dormir a su casa, el Señor Jesús se iba a ese lugar que para él ya era habitual. ¿Y dónde dormía? Bajo una planta. Vaya a saber cómo se escondía un poco del fresco de la noche, pero ahí pasaba la noche el Señor Jesús. Y ahí el Señor oraba, y ahí el Señor tenía comunión con el Padre. Y ahí donde el Señor Jesús meditaba y también preparaba lo que después iba a venir al otro día a enseñar.
¿Se acuerdan ese versículo que dice, las zorras tienen cueva, las aves de los cielos tienen nido, el Hijo del Hombre no tiene dónde? ¿Se comprueba? Todos iban a dormir y él se iba al monte porque no tenía una cama. Fíjense la experiencia del Señor Jesús. Seguimos, verso 2. Por la mañana, fíjense, fue al templo. Yo lo busqué en un mapita para que nosotros encontremos y caminando era como nosotros poder movernos aquí en nuestra ciudad de La Punta. ¿Sí? Podemos ir caminando y esto es lo que hacía el Señor. El monte de los Olivos estaba ahí a unas cuadras y él iba y venía. Y dice, por la mañana volvió al templo a hacer lo que él hacía, dice, y de todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. El Señor Jesús entonces, ¿qué estaba haciendo? Estaba enseñando una vez más cuando vamos a ver lo que pasó. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ese va a ser el texto, ya que estoy ahí, el texto para el domingo que viene. Sigo, 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Verso 10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, gracias, vete y no peques más. Fíjense, porque yo les decía que era moralmente, para la época, era moralmente difícil de entender esto, porque el Señor Jesús tuvo un caso, le presentaron un caso de adulterio. Y pareciera ser, ¿sí?, nuestro estudio, nuestra lectura es muy superficial, que el Señor, por este último versículo, no la condenó. Vamos a ir entonces al estudio de esto. Bien, primero, Jesús entonces se fue al monte de los Olivos. Había terminado la fiesta de los tabernáculos ahí en Jerusalén. Jesús todavía estaba ahí, y mientras los fariseos, los escribas, todos los miembros ahí del Sanedrín estaban en sus hogares, el Señor, ¿dónde estaba? En el monte, no tenía casa y ahí pasaba él sus noches, ¿sí? Y esta fue su costumbre. Podemos pensar durante todo este tiempo, durante todo el ministerio del Señor Jesús, él se movía así de esa manera. Mientras todos se iban a un lugar a descansar, él se iba al monte a tener pasar sus noches. Y ahí sí leímos entonces Lucas 21:37, que justamente nos decía eso. Bien, dice que por la mañana volvió, ¿sí? El Señor sabía ya para ese entonces que lo andaban buscando, que andaban los soldados, habían recibido la orden de que lo tenían que apresar. Él sabía esto y sin embargo, ¿qué hizo él? En vez de huir, de aprovechar la noche como alguna otra él volvió. ¿Volvió a dónde? Al templo. Y él seguía
enseñando. ¿Sí? El Señor Jesús nunca perdió de vista esto, porque Él sabía en realidad cuándo el tiempo se iba a cumplir. Si nosotros leemos el capítulo 7, vamos a ver ahí que hubieron varios intentos de los soldados que los habían mandado y no pudieron. ¿Qué acaso los soldados no pudieron? No, en realidad el Señor sabía que todavía no se cumplían los tiempos, y Dios ya tenía establecido cómo y cuándo. Y el Señor sabía que podía seguir volviendo porque todavía no iba a pasar, ¿sí? Algo que por ahí nosotros nos cuesta entender. Pero es así que el Señor vuelve, sigue enseñando. Y su enseñanza en este momento, en este día, es interrumpida cuando los fariseos y los escribas, que eran los religiosos de la época, ¿qué hicieron? Interrumpieron su enseñanza y le tiraron, literalmente para que nosotros lo entendamos, le tiraron delante de él una mujer que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, dice ahí. Nosotros podemos llegar a imaginar cómo habrá sido esa situación. Imagínense cómo habrán llevado a la mujer, cómo habrá sido cuando vinieron, cuando llegaron, venían revolucionando, se hacían escuchar. Fíjense que no debe haber sido así como nosotros nos sentamos a leer tranquilamente, y tenemos que tratar de ponernos en ese contexto, ¿sí? Y los escribas, que justamente tenían un plan con esto, no es que tenían el interés solamente de apresar al Señor Jesús y eso andaban buscando, se la tiraron ahí delante de él, a la mujer, ¿sí? Los escribas y los fariseos siempre estaban unidos por un interés común en que la ley se tenía que cumplir, ¿sí? Que la ley se tenía que cumplir. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaba, por eso sí, escribas, escribían, los textos a mano y también los analizaban, ¿sí? Por esto, en ese mundo, en ese momento, donde era tan precaria la alfabetización, fíjense que ellos tenían un puesto destacado. Eran personas importantes, eran personas de letras, ¿sí? Donde justamente la educación era muy precaria, ¿sí? Bueno, ahora, para que entendamos, los fariseos podían ser escribas. Son dos grupos distintos. Los fariseos podían ser escribas, ¿sí? Ahora, no todos los fariseos eran escribas, pero sí todos los escribas eran fariseos. ¿Se entiende? Porque era como un subgrupo que estaba encargado de esta tarea especial. Ellos fueron, con este caso, al Señor Jesús, ¿sí? Bien. ¿Cuáles eran los intereses de estos grupos? Interrumpieron la enseñanza del Señor Jesús en el templo. Pero estamos hablando de personas que justamente lo que les importaba era la ley de Dios, la ley de Moisés, como le decían ellos, ¿sí? Y el mismo Señor Jesús que está enseñando la palabra es interrumpido por esta persona. Entonces, nosotros podemos entender que no es que les importaba mucho lo que se estaba enseñando, y era el mismo Señor Jesús el que lo enseñaba, sino más bien que ellos fueron con un propósito diferente. Ellos ya lo sabían, por eso llevan este caso delante del Señor Jesús. La razón era que estaban muy enojados, estaban enfurecidos, estaban airados con el Señor Jesús por lo que Él enseñaba, de la manera que lo enseñaba y por el éxito de las enseñanzas del Señor Jesús. Hay algo que no podemos negar, que es lo milagroso que el Señor Jesús hacía delante de las personas. El Señor Jesús, el mismo Dios, hecho persona, estaba enseñando. No podían las personas ocultar lo que estaban pensando, no podían ocultar sus intenciones, no podían ocultar lo que
habían hecho y el Señor les hablaba cara a cara, les hablaba con una enseñanza conocida. Qué tremenda deben haber sido esas enseñanzas. Esto molestaba a los religiosos de la época. Por eso querían destruir al Señor Jesús. Estaban siempre intentando llegar a esto, que después, en los tiempos de Dios, esto se da, ¿sí? Bien, entonces sorprenden a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Por eso les decía yo, ¿habrá sido algo delicado lo que hicieron? Se entiende por el contexto que no. Dice, en el mismo acto del adulterio, imagínense cómo la deben haber llevado. No creo que hayan esperado que se arregle una mujer, que se ponga la ropa, que se acomode. La deben haber sacado casi de los pelos y la deben haber tirado delante del Señor. La vergüenza del espectáculo que estos religiosos estaban haciendo era tal que obviamente todos empezaron a mirar, todos se acercaron a ver. ¿Cuál fue la pregunta de los religiosos? Encontramos esta mujer, la ley de Moisés dice, hay que apedrarla. ¿Qué dices tú? ¿Querían saber, querían el consejo del Señor Jesús? No. Querían que el Señor Jesús, como decimos nosotros en criollo, metiera la pata. Y tener un motivo para poder agarrarlo, atraparlo al Señor y cumplir justamente con lo que ellos ya tenían planeado hacer. Y es por eso que justamente lo intentan tentarlo al Señor para que el Señor se equivocara. Imagínense ustedes cómo habrá sido la limitación de los religiosos de aquella época que querían que el Señor se equivocara. Es una cosa imposible. Obviamente que ellos veían lo que el Señor hacía, veían sus enseñanzas, veían cómo era el ambiente cuando el Señor estaba, pero no querían aceptar que el Señor Jesús era Jesús, el mismo Dios enviado a la tierra para cumplir su misión. Bien, no tuvieron entonces estos religiosos ni compasión ni misericordia. Dice, en realidad, bueno, hay un montón de cosas para decir acá. La mujer en aquel momento no tenía nada de derechos como los que por ahí nosotros hoy conocemos. Era muy maltratada y en cuanto a esto, en cuanto a este tema puntualmente, específicamente, obviamente apuntaban a la mujer como la culpable y la responsable de esto. Dice, estudiando acerca de esto, que para esta época donde pasó esto, esa ley de Moisés que está en Levítico capítulo 20, creo que era, 22, no, perdón, Deuteronomio 22, y después lo podemos buscar, 22. Dice que para esa época ya se había como que no se hacía, como no se llevaba adelante esa ley. ¿Por qué? Porque era tan alto el nivel de inmoralidad que había en esa época, que si había que cumplir esa ley, no sé si quedaban religiosos parados. No sé si quedaban religiosos sin recibir su piedrazo. Tal vez nosotros nos cueste imaginarlo, pero si nosotros nos ponemos a estudiar y recogemos datos, era muy alto el nivel de inmoralidad en cuanto a lo sexual para ese momento. Nosotros hoy nos escandalizamos, lo tenemos en el celular, se ven en los medios de comunicación y esto es así, pero también en aquel entonces el nivel era muy alto y por eso esta ley de Moisés no era practicada. Dice Deuteronomio 22, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así que te harás el mal de Israel. ¿Sí? Esa era la ley. Entonces, ¿qué hicieron los fariseos, los religiosos?
se la tiraron ahí delante del Señor. Y si esto dice la ley, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Y el Señor Jesús, maestro en respuesta, maestro enseñando aún en el silencio. Fíjense entonces, dice el 6, o leemos el 5, dice, y en la ley de Moisés nos mandó a apedrar a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Y ese que dices es a ver si lo podemos con esto agarrar en alguna falta. Dice que esto lo decían para que el Señor justamente se equivocaran. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo primero que hizo el Señor Jesús, ¿saben qué? Lo que muchas veces yo no hago. Quiero creer que nos cuesta a todos. ¿Saben qué es? No abrió la boca. Se dedicó a escuchar, Santiago. En vez de enojarse o de tener una respuesta que justamente los confronte, el Señor se tomó un minuto de silencio. Cerró su boca y dice que se agachó. Se agachó y se tomó su tiempo. Y acá hay un montón de hermosas conjeturas que nadie sabe, pero han venido a ayornar el mensaje muchas veces. Dice que el Señor se agachó y escribió. Nadie sabe qué escribió, en ningún lado lo dicen, y por eso les digo yo, hay un montón de conjeturas. Lo cierto es que nadie sabe qué escribió. Pero lo que yo quiero que en esta hora recatemos es esa enseñanza del Señor Jesús. No contestó, se tomó su tiempo, los dejó pensando. Tal es así que ellos insistieron con la pregunta, ¿qué vas a decir? Mientras el Señor Jesús estaba agachado escribiendo, ¿cuál es tu respuesta? Y dice el 7, como insistieron en preguntarle, se levantó, se paró. ¿Qué les dijo? El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Esta fue la respuesta del Señor Jesús. Esta fue la reacción del Señor Jesús ante una pregunta que él sabía los motivos con los que estos religiosos venían a preguntarle. El Hijo de Dios, el que había venido al mundo para salvar al mundo, no para condenarlo, se tomó su tiempo. Y fue justamente así como, una vez más, el Señor enseña de una manera silenciosa. El Señor callado, inclinado, escribiendo. Es la única mención que hace el Nuevo Testamento del Señor Jesús que está escribiendo. Es aquí, ¿sí? Bueno, miren, quiero leerles. Muchos han dicho que el Señor estaba escribiendo los pecados de los que le estaban diciendo que vas a decir, de los religiosos. Otros creen que se agachó a escribir nombres. Otros dicen que también se agachó para escribir en la tierra con el fin de ocultar la ardiente vergüenza y la indignación que el Señor tenía. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús era humano, ¿o no? Imagínense la vergüenza de una mujer casi semidesnuda, traída de los pelos y tirada delante de él, y encima le hacen esta pregunta, él sabiendo con el fin que hacían. El Señor se debe haber tomado su tiempo, tal vez para pasar el momento y viendo qué va a responder. Y la respuesta del Señor Jesús es maravillosa. Lástima que se nos va muy, muy rápido el tiempo. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y acá es donde nosotros tenemos muchas cosas para aprender. ¿Qué les enseñó el Señor Jesús con esto? Primero, es necesario que pensemos también, para este caso,
la inocencia de aquellos que estaban acusándole. Para que entendamos esto, el Señor Jesús cambió la atención con esta respuesta. ¿Qué hizo? Saquémosle la mirada a la mujer, saquémosle la atención a la mujer y ahora pensemos en aquellos que la están acusando, en aquellos que la habían traído así de esa manera. La respuesta del Señor Jesús, increíble. El que de vosotros esté sin pecado, que empiece a arrojar la piedra contra ella. La ley decía que para poder llevar a cabo la lapidación, como se llamaba, los que tenían que estar de acuerdo eran los testigos. Entonces dice que a ella la habían traído entre varios, entre muchos, se la tiraron ahí al Señor Jesús. El Señor, al ponerles esto de manifiesto, le dice, a ver, ¿quién de ustedes no ha pecado? Empiece a largar la piedra. Era porque la lapidación se llevaba adelante justamente cuando los testigos que estaban en contra de los acusados no realmente entendían que lo que estaba haciendo era culpable y de esa manera empezaba uno a tirar piedra y después se sumaban los demás. ¿Sí? Tenemos algunos casos conocidos. Después les voy a pasar yo en el grupo, le voy a poner un videito que explica muy bien esto y da otros detalles que son bien importantes para que nosotros lo podamos imaginar entonces. El Señor, ¿qué les dijo? A ver, ustedes primero revisen su corazón. A ver, ustedes miren su vida. ¿Y quién empezó a actuar ahí? La conciencia de estas personas. El Señor pretendía enseñarles que en materia de juicio es tan importante la culpabilidad del acusado, en este caso la mujer, como la inocencia de aquellos que la estaban acusando. Y el Señor los conocía. Y era, como le decía hace rato yo, tan alto el nivel de inmoralidad para la época que el Señor sabía con quién estaba tratando. ¿Negó el Señor la culpabilidad de la mujer? No, absolutamente no. Pero tampoco ellos, estas personas, los religiosos, eran libres de culpa. Ellos también tenían cosas que se le podían señalar. Y a esto apuntó nuestro Señor Jesús. Esta fue la lección que el Señor les quiso dar. ¿El adulterio es pecado? Es pecado. ¿Mentir es pecado? ¿Es más grande el adulterio para Dios? ¿Es el pecado de adulterio más grande que la mentira? Para Dios todo pecado es igual. Pero quedaba bonito para la época, para los religiosos, decir que alguien se estaba equivocando mucho más gravemente y por eso era un gran pecador. Y esa es la manera de pensar que muchas veces nosotros adoptamos. Ah, no, mirá lo que hizo. Pero por ahí nosotros pensamos, por ahí tenemos pecado dentro que no se ven, que no parecen tan graves, pero son tan ofensivos para Dios como los que se ven de manera gravísima. Y esta es una lección que el Señor Jesús enseña ahí. Sin embargo, al Señor Jesús nadie podía señalarle nada. Por eso es que yo digo, cuando estudiamos el tema así de esa manera es que encontramos sentido muchas veces a la lectura. Imagínense, esta gente tenía una bronca tremenda contra el Señor Jesús. No le podían hallar ninguna falta. No lo podían prender en ninguna. No le podían hacer pisar el palito en ningún momento. Porque era el Señor Jesús. Era el mismo Dios. Y el Señor les enseña esto. Fíjense, otra cosa que el Señor les enseña con su respuesta fue que cuando uno juzga no tiene que hacer acepción de personas. Levítico era, capítulo 20, verso 10, está escrita la misma ley que en Deuteronomio 22, 22. La ley habla de la mujer nomás, habla de el hombre y la mujer. Y de acá hay un montón de cosas más, leyendo el párrafo, que nosotros podemos pensar también para la lección. Pero apuntemos y vamos más rápido. ¿A quién trajeron? Solo a la mujer.
solamente a la mujer. Por eso también es que se denota del contexto que para la época ya era bien visto que el hombre hiciera esto y fuera un copado. Y la que era la culpable y la responsable y la gran pecadora era siempre la mujer. ¿Sí? Por eso es que yo les decía recién que ya para el momento esta ley no se practicaba, pero ellos vinieron a decirle al Señor Jesús, a ver, vos decís, a ver, contestá, respondé. Pero dice ahí que tenían que venir los dos y si eran culpables, ¿a quién mataban? ¿A la mujer? A los dos. Pero ellos querían acomodarse toda la situación para ellos. Y esto es lo que el Señor justamente les enseña. Sigo. Otra cosa que vemos con esta respuesta es que el Señor les enseña que todos nuestros pecados, todo el pecado de las personas va a ser juzgado. Los fariseos, por su religiosidad, por practicar y por vestirse de la manera que se vestían, pensaban que ellos iban a ser, o con ellos iban a ser menos severos a la hora de recibir el castigo, por la religiosidad, ¿sí? El Señor Jesús les enseña justamente, y esto es lo que más los enardecía, que esto no iba a ser así. El homicidio es tan grave, o el adulterio es tan grave, como para ellos la codicia. Para Dios es el mismo pecado. Dice que ellos al oír esto, al oír esta respuesta del Señor, ¿qué empezaron a hacer? Se empezaron a ir. La respuesta del Señor Jesús, la enseñanza del Señor Jesús les comió tanto la cabeza, la conciencia empezó a picotearles tanto que se dieron la media vuelta y se fueron. Y la conciencia es algo que trabaja en nosotros cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. ¿La conciencia nos salva? No, la fe nos salva, pero la conciencia nos hace actuar cuando nosotros entendemos que estamos en falta con Dios. La conciencia nos dice, te equivocaste en esto, te equivocaste feo, te equivocaste mucho, y nos muestra detalles, ¿sí? Y fíjense que se volvió el Señor a inclinarse, siguió escribiendo. Los había dejado pensando y ninguno pudo resistir ese silencio. ¿Vieron que hay silencios que son, cuando decimos nosotros el aire se corta con una gilet? Bueno, debe haber sido ese silencio. Sabiendo los religiosos que no podían ocultar sus vidas privadas y ocultas. Dice que empezaron a irse uno a uno, desde el más grande hasta los más chicos. No quedó nadie, quedó solo Jesús y la mujer que estaba en el medio. ¿Qué hizo la mujer? Cuando vio que los que la estaban acusando no estaban, salió corriendo. Se quedó ahí. No vio una oportunidad para retirarse y huir, sino que justamente se quedó con el Señor Jesús, ¿sí? Curiosamente ella, cuando vio que todos se marchaban, los fariseos, los escribas, seguramente temblando, avergonzada, se quedó mirando al Señor Jesús. ¿Qué escena esta? Y a diferencia de los fariseos, Cristo, que no tenía pecado y por lo tanto estaba en condiciones de arrojar la primera piedra, ¿qué hizo? Tuvo una respuesta, otra más, una respuesta magnífica. Le dice, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? No quedó ni uno.
Pero imaginemos lo que debe haber sido el cuadro, la mujer mirándolo con muchísima vergüenza al Señor. El Señor también vergüenza de lo que estaba pasando, la gente que estaba mirando. Se fueron los fariseos, los demás estaban ahí, los que estaban aprendiendo con Él. Y le dice el Señor, ni yo te condeno. La mujer no presentó excusa alguna para lo que estaba haciendo. La mujer no intentó justificarse. ¿Vieron cuando nosotros nos equivocamos, qué hacemos? Ah, no, pero ¿sabe por qué? Porque mira a él o mira a ella, mira lo que me dijo, mira lo que me hicieron. Porque bueno, no. Siempre tenemos una linda justificación cuando nosotros nos equivocamos. Siempre creemos que nuestro pecado es justificable, pero el del otro no. El otro no se puede equivocar, nosotros sí siempre tenemos. Es algo natural. Y esta mujer en ningún momento intentó justificarse comparándose con otros peores que ella. Ni siquiera los nombró a estos fariseos, a los religiosos. Ella sabía de su culpa y su conciencia también estaba actuando en ella, como actuó en los otros y de manera muy poderosa. ¿Qué hizo el Señor Jesús? ¿La siguió avergonzando como los otros? Y no, si era el Señor Jesús. El Señor Jesús tuvo una respuesta que justamente la cuidó. Y empezó, ¿por qué no? Podemos pensar nosotros, su temporada de restauración. Ya había sufrido demasiado esta mujer. Y el Señor, ¿qué vio? Cuando nosotros decimos, tuvo misericordia, ¿qué vio? Su miseria. El Señor ha tenido misericordia de nosotros si Él vio nuestra miseria. El Señor sabe cómo me arrastré yo. El Señor sabe por dónde anduve y cómo anduve. Esa es mi miseria. Él la vio y tuvo misericordia. Aún así, viendo mi miseria, me amó. Y aún así, a esta mujer, viendo su miseria y estando delante de Él, la amó. ¿Qué es eso? La gracia. La gracia actuando como ha actuado en cada uno de nosotros. Como ha actuado en todos aquellos que ya han pedido perdón de sus pecados y han aceptado a Cristo en su corazón y han decidido creer que Él pagó el precio de toda nuestra culpabilidad. Ni yo te condeno. Juan 3 dice, 17, no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino el Señor había venido a eso, no la podía condenar. Avanzo. Hay tantas cosas para leer, para que estudiemos y anotemos. Dice el Señor, vete y no peques más. Vete y no peques más. La misericordia de Dios cuando actúa en nuestra vida no es una licencia para que nosotros pequemos. Cuando la misericordia de Dios empieza a actuar en nosotros y nos hemos arrepentido verdaderamente, nuestra respuesta y nuestro actuar debe mostrar que estamos arrepentidos de nuestra equivocación, sea cual sea. Si hay un verdadero arrepentimiento y hemos saboreado la misericordia y la gracia de Dios, nuestro actuar debe ser diferente. No podemos darnos permiso para pecar entendiendo la gracia, porque Dios nos va a perdonar, pero no puede ser que nosotros digamos, como Dios me perdona, me sigo equivocando, porque ahí no hay un verdadero arrepentimiento. El perdón del Señor es gratuito y nunca debe ser interpretado justamente como una invitación para seguir pecando, sino todo lo contrario. Cuando nosotros nos arrepentimos, tenemos que abandonar el pecado. Esa es la esencia del verdadero arrepentimiento. No vale nada, no vale de nada
un arrepentimiento que solamente consiste en palabras, en frases bonitas, en actos que duran un par de horas, un par de días. Tal vez decisiones y resoluciones que tampoco, porque esto del arrepentimiento se ve. Cuando nos equivocamos y nos arrepentimos, lo hacemos verdaderamente entendiendo que hemos deshonrado al Señor, que hemos lastimado su corazón. No podemos seguir en la misma actitud. Y voy terminando. El Señor sabía que tenía como propósito salvar a los pecadores. No era venir a capacitar a otros para condenar por las equivocaciones que hayan tenido. El Señor Jesús les da una lección hermosa de la religión de hoy. ¿Qué es lo que la religión propone hoy, desde antes, desde siempre? Si vos haces las cosas bien, si vos te portás bien, si vos sos buenito, tal vez puedas llegar a conseguir la santificación, o salvarte, o entrar al cielo. El Señor nos enseña a través de esta lección que primero hay que arrepentirnos, saborear la justificación que Él nos puede dar y solamente después de eso poder tener una vida diferente, caminar hacia la santificación. Nadie puede mejorar, nadie puede cambiar su vida si previamente no se ha arrepentido de su mala conducta delante de Dios y le ha pedido perdón de sus pecados y ha experimentado primero la justificación de Dios en Cristo Jesús. Cuando la palabra de Dios nos habla, empieza a trabajar en nuestra conducta, se pone en marcha la fe y nosotros creemos, nos lleva a un arrepentimiento. Pero eso tiene que haber sido post justamente justificación del Señor. Porque primero creímos, porque primero le pedimos perdón. Cuando el Señor nos perdonó, cuando el Señor nos limpió, es ahí cuando podemos decir, esto no lo quiero hacer más y voy a tener herramientas y fuerza y ánimo para hacerlo. El encuentro de esta mujer, obviamente hay un montón de cosas más para decir. ¿Qué habrá sido de su marido? Es otra lección. ¿Qué habrá sido de sus familiares? Es otra lección. Hay mucho más para decir, se nos fue el tiempo, pero ¿qué entendemos después de todo esto? Que el Señor no la condenó y esto es una de las razones que yo les hablaba al principio porque en muchos escritos originales esto no está. Pero no es que no la condenó. El Señor en realidad quería dar una lección bien completa y no caer justamente en lo que los religiosos del momento querían. Querían acusarlo. De una u otra manera, dijera lo que dijera, si se ponía en contra de la ley de Moisés, iban a saltar, mirá, se pone en contra de la ley de Moisés, que para ellos era lo máximo. Y si decía que la tenían que apedrar, iban a ir a los romanos, que era el gobierno del momento, para decir, está diciendo, está juzgando por encima de ustedes, que no lo podían hacer. Ahí en Juan 18 está clarito esto. Entonces, el Señor Jesús respondió de una manera hermosa, como Él siempre lo hacía y como Él la enseñaba. Qué bueno es que nosotros pensemos también que el Señor tiene una respuesta para nuestro pecado y Él puede tratar con nuestro pecado. De afuera los hombres pueden ver muchas cosas, pero tenemos que nosotros aprender que el Señor quiere tratar con nuestro pecado. No hay pecado que el Señor no pueda limpiar, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. Pero nosotros nos tenemos que arrepentir. Esta mujer tuvo un encuentro con el Señor y seguramente su vida fue distinta después. Cambió. Y esta es la experiencia de muchos de nosotros,
que nos arrepentimos, que nos dimos cuenta de nuestro pecado y que fuimos al Señor Jesús y encontramos en Él la justificación. Y empezamos a vivir una vida diferente, una vida con propósitos en el Señor. Y estamos orando para que si hay con nosotros personas que todavía no lo han hecho, puedan tener esta experiencia. ¿Todos somos pecadores? Todos somos pecadores. ¿Todos somos hijos de Dios? No. Porque muchos de nosotros que siendo pecadores, un día nos dimos cuenta que el pecado nos separaba de Dios. ¿Qué hicimos? Creímos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Depositamos nuestra fe y lo dijimos con nuestra boca. Señor Jesús, creo que moriste por mí. Creo que pagaste el precio de mi pecado. Lo acepto. Te pido perdón y quiero que seas mi Salvador. A partir de ahí, lo dice la palabra de Dios, es que nosotros entendemos que somos hijos de Dios y que nos espera el cielo, la eternidad con nuestro Dios. ¿Has experimentado el arrepentimiento? ¿Has experimentado el perdón de Dios? Si no lo has hecho, todavía tenés la oportunidad para hacerlo. Y qué lindo sería que no dejes pasar más tiempo, porque no sabemos cuánto vamos a vivir. La oportunidad es hoy, pasar más tiempo, porque no sabemos cuánto vamos a vivir. La oportunidad es hoy. Que podamos aprovechar esto. Bueno, hay mucho más para decir. Tengo varias hojitas más, pero se pasó la hora. Las chicas deben estar allá del otro lado. Pero qué lindo es que pensemos cómo cambia la vida de las personas cuando se encuentran con el Señor Jesús. Muchos de aquí lo hemos experimentado. Y lo experimentamos día tras día. Hablamos esta mañana de la esperanza. En la cena del Señor, ¿dónde está tu esperanza? ¿En qué has puesto tu esperanza? Nosotros tenemos la esperanza en nuestro Señor Jesús. Y de eso nos tomamos. No sabemos cómo va a terminar la economía argentina, no sabemos qué va a pasar mañana. Nuestra esperanza está en el Señor. ¿Dónde está tu esperanza?